Hoy necesito hablar contigo, contarte algo que tal vez, incluso en los momentos en los que te sientas más solo, recuerda que tienes a alguien que te ama, que te comprende y que siempre estará a tu lado. Hoy necesito hablar contigo, contarte algo que tal vez algún día marque la diferencia en tu vida. Sabes, ya he vivido mucho, he visto muchas cosas, y a veces te miro y veo en tus ojos ese brillo de quien está empezando la vida adulta. Pero, al mismo tiempo, también siento una ligera sombra. Algo que también reconozco de cuando tenía tu edad. Una inquietud. Quizás ni siquiera sepas aún lo que es. Pero yo lo sé. Yo también la tuve, y ahora, mirando hacia atrás, puedo ver con claridad que esa inquietud estaba relacionada con la soledad. Una soledad que, en ese momento, no entendía bien, pero que crecía silenciosamente. Sí, estoy hablando de soledad. Pero no de la soledad que tal vez estés imaginando. No esa sensación de estar solo en una habitación vacía. No, esa es más fácil de resolver. Estoy hablando de una soledad mucho más profunda, más traicionera, esa que aparece cuando, a pesar de estar rodeado de personas, sientes que nadie te entiende realmente, que los lazos que antes eran fuertes comienzan a deshilacharse. La soledad de sentir que, poco a poco, las relaciones que tenías, aquellas que te sostenían, van desapareciendo, y no sabes muy bien cómo ha sucedido. Cuando tenía tu edad, también me sentía así a veces. Estaba siempre ocupada con mi vida, la universidad, el trabajo, los amigos, siempre había algo que hacer, siempre algo que corría. Pero había una parte de mí que, en medio de todo aquello, empezaba a sentirse sola. No porque no tuviera gente a mi alrededor, la tenía. Pero poco a poco, empecé a darme cuenta de que las relaciones que tenía, aquellas que me eran tan queridas, estaban cambiando. No era algo intencional, pero era inevitable. El trabajo empezó a exigirme más. Los amigos empezaron a seguir sus propios caminos y, de repente, aquellas personas que antes siempre estaban cerca, empezaron a alejarse cada vez más. ¿Sabes? Tenía una amiga muy querida. Teresa. Éramos inseparables. Pasábamos horas hablando de todo y de nada, compartiendo secretos, miedos, sueños. En ese momento, me parecía imposible que algún día pudiéramos perder esa conexión. Hicimos promesas de que, independientemente de lo que ocurriera en nuestras vidas, siempre estaríamos la una para la otra. Pero la vida tiene una manera curiosa de sorprendernos y, poco a poco, esas promesas quedaron atrás. Teresa consiguió un trabajo en otro país. Yo también fui ocupando cada vez más mi tiempo con el trabajo. Al principio todavía nos escribíamos cartas. Sí, querido, en aquella época aún se escribían cartas. Pero con el paso de los años, esas cartas se fueron haciendo menos frecuentes. Luego vinieron las llamadas telefónicas, pero incluso esas empezaron a disminuir. Hasta que un día, me di cuenta de que ya no hablábamos desde hacía años. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que cambió la forma en que veo la vida. Las relaciones, al igual que las flores, necesitan ser cuidadas. Si no regamos una planta, se marchita y muere. Y con las amistades, pasa lo mismo. No cuidé mi amistad con Teresa, no porque no la quisiera, sino porque la vida me distrajo. Y a ella también. Ambas pensamos que tendríamos tiempo más adelante, que la amistad sería siempre lo suficientemente fuerte como para resistir la distancia y el tiempo. Pero estábamos equivocadas. Y esa fue una lección difícil de aprender. Lo que no entendía en ese momento, y que ahora comprendo, es que la soledad se va instalando poco a poco. No es como una tormenta que llega de repente. Es más como una niebla que empieza a cubrir lentamente todo a tu alrededor. Al principio, apenas te das cuenta. Parece solo un leve malestar, una añoranza de algo indefinido. Pero, con el tiempo, esa niebla se va volviendo más densa, más espesa, hasta que, un día, te despiertas y te das cuenta de que ya no puedes ver lo que tienes a tu alrededor.
Te sientes perdido, sin saber cómo llegaste allí. Recuerdo una etapa de mi vida en la que esa niebla estaba más presente que nunca. Estaba rodeada de personas. Tenía a mi familia, a mis compañeros de trabajo, pero me sentía completamente sola. Era como si hubiera una barrera invisible entre yo y el resto del mundo. Y cuanto más sola me sentía, más me aislaba. No contestaba el teléfono, rechazaba invitaciones para salir. Pensaba que, al alejarme, me estaba protegiendo. Pero lo que no entendía era que eso solo estaba empeorando las cosas. ¿Sabes que hicieron un estudio en Estados Unidos que muestra que el número medio de amigos íntimos de las personas bajó de 3 a 2 entre 1985 y 2011? Puede que no parezca una gran diferencia, pero eso es solo el reflejo de algo mucho mayor. La gente se está alejando unos de otros. La tecnología, que prometía conectarnos más, ha terminado por aislarnos aún más. Creemos que estamos conectados con los demás a través de las redes sociales, pero esas conexiones son superficiales. ¿Cuántas de las personas con las que hablas en las redes sociales saben realmente lo que está pasando en tu vida? ¿Cuántas estarían dispuestas a dejar todo lo que están haciendo para escucharte si necesitaras ayuda? La verdad es que la vida moderna, con todas sus facilidades, nos ha alejado de lo que realmente importa. Nos hemos quedado tan ocupados con nuestras rutinas, con el trabajo, con las redes sociales, que nos hemos olvidado de las conexiones reales. Empezamos a ver las amistades como algo que puede esperar, algo que podemos retomar más adelante, cuando tengamos más tiempo. Pero querido, déjame decirte algo que he aprendido. El tiempo es traicionero. Siempre pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, que podemos posponer las cosas para mañana, pero de repente, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que las oportunidades se han ido, de que aquellas personas que eran tan importantes ya han seguido con sus vidas, y nosotros nos hemos quedado atrás. Recuerdo una Navidad, muchos años después de que Teresa siguiera con su vida. Estábamos todos en casa rodeados de familia, pero al mismo tiempo me sentía extrañamente sola. No es que mi familia no estuviera presente, lo estaban, pero sentía que algo faltaba. Las conversaciones giraban en torno a cosas que, en ese momento, ya no me interesaban tanto, y empecé a darme cuenta de que me sentía cada vez más desconectada de las personas a mi alrededor. Fue en ese momento cuando entendí el verdadero impacto de la soledad. No es solo una cuestión emocional, nos afecta de maneras que ni imaginamos. ¿Sabías que la soledad crónica es tan perjudicial para la salud como fumar un paquete de cigarrillos al día? Puede parecer una exageración, pero es cierto. La soledad debilita el sistema inmunológico, acelera el envejecimiento e incluso puede aumentar el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Pero lo más aterrador de todo es que, cuando la soledad se instala de forma crónica, puede alterar la manera en que vemos el mundo. Nuestro cerebro, que es tan increíble, empieza a ver peligro donde no lo hay. Empezamos a desconfiar de las personas, a interpretar mal sus intenciones. Pensamos que nadie quiere realmente nuestra compañía, que no somos importantes para los demás. Y, poco a poco, empezamos a aislarnos aún más. Eso me pasó a mí, querido. Durante mucho tiempo viví en esa espiral de aislamiento. Inventaba excusas para no ir a las reuniones, para no contestar las llamadas de mis amigos. Estoy cansada, decía, pero en el fondo, lo que sentía era miedo. Miedo de no saber qué decir, miedo de no ser aceptada, miedo de no pertenecer. Y ese es el gran truco de la soledad. Te convence de que estás haciendo lo mejor para ti, cuando en realidad solo te estás hundiendo más en el aislamiento. Hasta que un día me di cuenta de que no podía seguir así. No podía dejar que la soledad definiera mi vida. Decidí que tenía que hacer algo. Fue entonces cuando empecé a dar pequeños pasos para salir de esa espiral. Llamé a Teresa. Sí, incluso después de todos esos años. No fue fácil. La primera conversación fue rara, casi incómoda, pero poco a poco volvimos a reconectar. Hoy,
Ya no somos las mismas amigas inseparables que éramos en la juventud, pero tenemos algo muy importante, una amistad que ha resistido el tiempo y la distancia. ¿Y sabes lo que aprendí con esa experiencia? Que nunca es demasiado tarde para reconectar con las personas que te importan. Nunca es demasiado tarde para que hagas un esfuerzo y vuelvas a cultivar tus relaciones. Pero también aprendí otra cosa importante. No podemos dejar que el miedo nos impida abrir el corazón. El miedo a ser rechazado, el miedo a no ser aceptado. Esos miedos forman parte de ser humano, pero no podemos dejar que nos controlen. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses en tus propias relaciones. ¿Cuántas de tus amistades son verdaderamente profundas? ¿Cuántas de esas personas conocen realmente quién eres, tus miedos, tus sueños, tus inseguridades? Y lo más importante, ¿a cuántas de esas personas estás alejando, incluso sin darte cuenta? La verdad es que la vida es corta, más corta de lo que imaginamos, y al final, lo que realmente importa no son las cosas que acumulamos, sino las personas con las que compartimos nuestro camino. Los mejores momentos de mi vida no fueron aquellos en los que tuve éxito en el trabajo o conseguí algo material. Fueron aquellos en los que estuve rodeada de personas a las que amaba, que realmente me conocían y que estaban ahí para mí, sin importar lo que sucediera. Ahora, déjame contarte otra historia, algo que nunca he compartido con nadie. ¿Sabes? Cuando tenía unos 30 años, en una etapa en la que estaba trabajando intensamente, me sucedió algo que cambió la forma en que veo las amistades. Recuerdo una noche en la que estaba trabajando hasta tarde. Había perdido la noción del tiempo, la oficina estaba vacía, y el silencio era ensordecedor. De repente, sonó el teléfono. Era Joana, otra amiga de toda la vida con la que ya no hablaba desde hacía meses. Me llamó de la nada, preguntando si quería salir a cenar. En ese momento, mi primera reacción fue rechazar. Estaba agotada, todavía tenía más trabajo que terminar y, sinceramente, ya ni recordaba cómo era estar con Joana, pero por alguna razón acepté. Salí de la oficina y fui a su encuentro. Nos encontramos en un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, y cuando llegué, Joana ya estaba allí, sonriente, como siempre. Me senté frente a ella, y durante algunos minutos, el silencio entre nosotras fue incómodo. Era como si fuéramos dos extrañas, a pesar de todos los años de amistad que habíamos compartido. Pero entonces, ella empezó a hablar. Habló sobre su vida, sus problemas, sus frustraciones. Me contó cómo se sentía sola, a pesar de estar casada y tener hijos. Me dijo que echaba de menos los viejos tiempos, cuando salíamos juntas, cuando compartíamos nuestros sueños sin miedo. Y en ese momento, algo en mí despertó. Me di cuenta de que yo también echaba de menos a Joana. Echaba de menos tener a alguien con quien pudiera ser completamente yo misma, sin máscaras, sin reservas. Y fue allí, en ese pequeño restaurante, donde me reconecté con una de mis amistades más antiguas. Desde ese día, me prometí a mí misma que nunca dejaría que una amistad importante se desvaneciera sin luchar por ella. ¿Y sabes lo que eso me enseñó? Que a veces, la vida nos da segundas oportunidades, pero tenemos que estar dispuestos a aprovecharlas. Joana podría no haber llamado. Yo podría haber rechazado su invitación. Y si eso hubiera pasado, quizá nunca hubiéramos vuelto a ser amigas como antes. Pero la vida está hecha de esos pequeños momentos, de esas decisiones, y ahí es donde está la magia. Podemos elegir reconectar, podemos elegir luchar por las personas que amamos. Solo tenemos que estar dispuestos a dar el primer paso. A veces, el mayor obstáculo que enfrentamos es nuestro propio miedo. Tenemos miedo de ser rechazados, miedo de abrirnos, miedo de no ser comprendidos. Pero querido, déjame decirte algo que he aprendido con el paso de los años. El miedo no nos lleva a ninguna parte. Solo nos mantiene atrapados. Si hubiera dejado que el miedo me dominara, habría perdido la oportunidad de reconectarme con una amiga tan importante, y la verdad es que el miedo,
Muchas veces, no es real. Es solo una construcción de nuestra mente, una barrera que creamos para protegernos. Pero, al final, esa barrera no nos protege, solo nos aísla más. Lo que quiero que entiendas es que la vida es demasiado corta como para dejar que el miedo nos controle. Si echas de menos a alguien, llama a esa persona. Si hay una amistad que quieres recuperar, haz un esfuerzo. No esperes a que el tiempo resuelva las cosas por sí solo, porque el tiempo, querido, no espera a nadie, y las oportunidades que tenemos hoy pueden no estar ahí mañana. Déjame compartir contigo otra historia, algo que me marcó profundamente. Fue hace unos 20 años, cuando mi hermano mayor, tu tío abuelo, estaba pasando por una fase muy difícil. Siempre fue una persona muy reservada, no le gustaba hablar de sus sentimientos, pero yo sabía que algo no iba bien. Estaba distante, evitaba las reuniones familiares, y, aunque estuviera presente, parecía que su mente estaba en otro lugar. Intenté acercarme a él varias veces, pero siempre rechazaba mis intentos con una sonrisa y alguna excusa. Entonces, un día, decidí que no iba a rendirme. Fui a su casa sin avisar. Cuando abrió la puerta, me di cuenta de inmediato de que algo estaba mal. Estaba pálido, con ojeras profundas, y sus ojos transmitían una tristeza que nunca antes había visto en él. Nos sentamos en el salón, y durante los primeros minutos apenas habló. Pero no me rendí. Seguí conversando, preguntándole cómo estaba, mostrándole que me importaba. Y finalmente, se abrió. Tu tío abuelo me confesó que se sentía completamente solo. A pesar de estar rodeado de personas, sentía que nadie lo entendía, que a nadie le importaba realmente. Su soledad era tan intensa que llegó a pensar que ya no había motivo para seguir adelante. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Sabía que estaba pasando por un momento difícil, pero nunca imaginé que la situación fuera tan grave. En ese momento, me di cuenta de lo devastadora que puede ser la soledad y de que, muchas veces, las personas más cercanas a nosotros están sufriendo en silencio. Pasé el resto de la tarde con él, y en las semanas siguientes me aseguré de estar siempre cerca. Lo llamaba todos los días, lo invitaba a almorzar, me aseguraba de mostrarle que no estaba solo. Poco a poco, tu tío abuelo fue recuperándose. No fue fácil, pero logró salir de ese abismo de soledad en el que estaba. ¿Y sabes lo que me dijo un año después? Que fue el simple hecho de que apareciera en su puerta ese día lo que marcó la diferencia, que en ese momento se dio cuenta de que a alguien realmente le importaba. Esa experiencia cambió mi vida. Me mostró que, muchas veces, las personas que más amamos están sufriendo y ni siquiera lo notamos. Y eso me enseñó a estar más atenta, a ser más proactiva en mis relaciones. Porque al final lo que realmente importa es estar ahí los unos para los otros. No hay nada más importante que eso. Quiero que recuerdes esto. Las relaciones que construimos a lo largo de la vida son lo que nos sostiene en los momentos más difíciles. No son las cosas materiales, no es el éxito profesional, sino las personas que nos aman y que están ahí para nosotros, sin importar lo que pase. Y esas relaciones necesitan ser cuidadas, necesitan ser nutridas. No podemos dar por sentado que las personas estarán siempre ahí, porque muchas veces ellas también están librando sus propias batallas. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses en las personas que son importantes para ti. ¿Hay alguien a quien echas de menos? ¿Alguien a quien tal vez estés alejando sin darte cuenta? Si es así, haz algo al respecto. No dejes que pase el tiempo sin intentarlo. Llama a esa persona, organiza un encuentro, reconéctate. Porque, al final, eso es lo que realmente importa. La vida está hecha de decisiones, y las decisiones que tomamos hoy determinan nuestro futuro. No dejes que la soledad se apodere de ti. No dejes que el miedo a abrirte te impida crear lazos profundos con las personas a tu alrededor. Y, sobre todo, no olvides que las relaciones que construimos a lo largo de la vida son nuestro mayor tesoro.
Son lo que nos mantiene vivos, lo que nos da fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Y nunca lo olvides. Yo siempre estaré aquí para ti. Siempre, incluso en los momentos en los que te sientas más solo, recuerda que tienes a alguien que te ama, que te comprende y que siempre estará a tu lado.